Hola chicos y bienvenidos a Historia se escribe con H, una vez más con vosotros para ver el tema número 11, que en esta ocasión será un mundo lleno de ciudades. Vamos a estudiar las ciudades. Como bien sabéis, antes de comenzar el tema tenemos que recordar los puntos en los que está dividido, que en este caso son 6 puntos. En el primer punto, Cities and Urbanization, que estudiaremos el concepto de ciudad. En el segundo punto, el crecimiento de las ciudades y el surgimiento de las megaciudades. El número 3, la morfología urbana. El número 4, la jerarquía urbana. El número 5, Urban Problems, en el que estudiaremos los problemas urbanos que hay en las ciudades. Y finalmente, el punto número 6, que es un poco raro, pero que vamos a estudiar la ciudad como ecosistema. En este vídeo vamos a encargarnos de estudiar y de tratar el punto 2, el crecimiento de las ciudades y el surgimiento de esa cosa tan extraña llamada megaciudades. ¿Estáis preparados? Vamos a comenzar. ¡Adelante! Este punto número 2, en que estudiaremos el surgimiento de estas megaciudades, se divide en dos partes. En la primera parte vamos a estudiar un poquito pues cómo las ciudades han ido desarrollándose y creciendo a lo largo de la historia. Como bien sabéis, las primeras ciudades surgen en la prehistoria. Ya lo estudiamos el año pasado en primero de la ESO. Mientras que en el 2.2 vamos a estudiar un nuevo tipo de ciudades que están surgiendo en la actualidad. ¿Y cuál es su papel? En este caso son las megaciudades. Vais a alucinar con lo que os tengo preparados. Vamos allá, empezamos con el crecimiento de las ciudades. Como muy bien sabéis, porque ya lo hemos estudiado el año pasado, las ciudades aparecieron por primera vez en esta zona del mundo que se llama creciente fértil. Que si hacemos un zoom, como este tan chulo, pues se desarrolló este creciente fértil entre Egipto y Mesopotamia, a que seguramente os suena de algo, los ríos Tigris, Éufrates y Nilo. Pues sí, porque en torno a estos ríos, las primeras civilizaciones fluviales, como Egipto o como Mesopotamia, desarrollaron las primeras grandes urbes. Algunas de las primeras fueron Lagash, Uruk, Ur, en el caso de Mesopotamia, o en el caso de Egipto fueron otras como Tebas o como Memphis. Una muy curiosa, que fue una de las primeras de hecho, fue la famosísima ciudad de Çatalhöyük, que se encuentra en la actual Turquía, en la península de Anatolia. Esta ciudad, pues, era bastante peculiar. Fue uno de los primeros intentos del ser humano por construir un enclave urbano. En este caso, como estáis viendo en la fotografía, no existían calles. Sí, no había calles. ¿Cómo podían hacer footing y a chismear con los vecinos? Pues no podían chismear con los vecinos, porque no había calles. Pero bueno, aunque no había calles, sí que había tejados y techos. Pues resulta que los tejados de las casas, que como estáis viendo son tejados planos, servían para comunicarse entre casa y casa. Así que para pedir un poco de azúcar o un poco de sal, pues el vecino se metía en tu techo y te pegaba 4 voces desde arriba. Así que imaginaos la situación tan rara. ¿Estás de broma? No, si fuera broma me pondría así. Pero fijaos cómo hemos evolucionado. Hemos pasado de ciudades que literalmente no tenían calles a otras ciudades como por ejemplo esta de aquí, que es una ciudad gigantesca. Fijaos, parece una ciudad de una película de ciencia ficción. Pero no es una película de ciencia ficción. Es una ciudad totalmente real, de la actualidad, del siglo XXI. Una ciudad alucinante. Pues de las primeras ciudades de Çatalhöyük a algunas ciudades como esta, que es Shanghái, que se encuentra en China. Pero debéis saber una cosa muy importante, y es que en el mundo, en la actualidad, no todos los países tienen ciudades como las que hemos visto antes, y tampoco todos los países tienen mucha población urbana. En este caso, en este mapa, podemos observar los diferentes países y el porcentaje de población que vive en aglomeraciones urbanas, es decir, en ciudades. Y nos encontramos que hay países que tienen menos de un 20% del total de la población viviendo en ciudades, como estamos viendo algunos países en la zona de África. Otros se encuentran entre el 20 y el 50% viviendo en ciudades y en el resto viven en pueblos. Entre el 50 y el 75% también hay muchos países todavía, por ejemplo puede ser la zona de China, la zona de Rusia, en Asia, también algunos países africanos como puede ser Marruecos, también algunos países en la zona de América Latina como puede ser Paraguay.
Son todos países pues, que tienen un nivel económico inferior, el nivel de desarrollo no es tan grande y por tanto las ciudades no son ni tan grandes ni tampoco tienen tanta población. De modo que las zonas rurales, es decir, los pueblos, tienen una población todavía bastante considerable. Finalmente nos encontramos con otro gran grupo de países, como pueden ser Estados Unidos, España, Francia, Canadá, México, que tienen entre el 75 y el 90% de los habitantes viviendo en ciudades. Es decir, que prácticamente casi todo el mundo vive en ciudades. Y otros países, como por ejemplo es el caso de Japón, que tienen más del 90% de la población viviendo en ciudades. Es decir, que prácticamente el país solamente la gente vive en ciudades. Apenas hay mundo rural, es decir, apenas hay mundo de los pueblos. Hay que decir que hay una relación directa entre el porcentaje de población que vive en ciudades con el desarrollo económico. Los países, cuanto más desarrollo económico tienen, normalmente significa que las ciudades son más grandes, hay más oportunidad de trabajo en esas ciudades y por tanto la población pues se va del mundo rural al mundo urbano a trabajar. Es lo que se conoce como éxodo rural. Haciendo una media entre todos los países que acabamos de ver, nos encontramos que en la actualidad el 55% de la población mundial es población urbana. Es decir, que del total de la población mundial actual, que somos unos 7.500 millones de habitantes, más de la mitad de esa población mundial vive en ciudades. Y cuidado, porque este proceso se está aumentando cada vez más, hay gente viviendo en más ciudades. Sin embargo, ha pasado mucho tiempo hasta poder conseguir alcanzar este 55% de la población mundial. Concretamente, desde la prehistoria hasta la actualidad han pasado literalmente miles de años. Vamos a dividir esta evolución en 3 fases. La primera fase, que comenzará en la prehistoria, hace miles de años, hasta el año 1950 del siglo XX, el siglo pasado. Esa segunda fase, entre el año 1950 y 1975, y la última fase que va desde el 1975 hasta la actualidad. Son las 3 fases de evolución de la población urbana mundial. Vamos a comenzar con la primera fase, la prehistoria hasta el año 1950. En esta fase nos encontramos con ciudades muy distintas, como podemos ver aquí. Nos encontramos con las ciudades de la prehistoria, como es esas famosas ciudades Çatalhöyük de Turquía, que son protociudades, es un mundo protourbano. Proto en el sentido de que todavía no son ciudades como entendemos actualmente, sino que son algo así como un experimento de ciudad que estaba poco a poco creándose y formándose tal y como la conocemos actualmente. Muy diferente va a ser la ciudad de la Edad Antigua, que ya sí que es una ciudad propiamente dicha. Tenemos algunos ejemplos súper importantes, como puede ser Atenas en Grecia, o sin duda la gran ciudad del mundo antiguo que fue Roma, con más de 1 millón de habitantes. Estas ciudades del mundo antiguo también tenían características muy curiosas, como por ejemplo la aparición de zonas defensivas, como la Acrópolis de Atenas. Y por último, la ciudad de la Edad Media, que la conocemos muy bien por el segundo de la ESO, era una ciudad amurallada. No olvidéis que la Edad Media fue una época de muchos conflictos, muchas guerras, muchos problemas sociales y políticos, y eso obligó a las ciudades a defenderse ante esas amenazas que podían venir del exterior. Por tanto, todas las ciudades medievales estaban amuralladas. De este modo, la ciudad de la prehistoria, de la Edad Antigua y de la Edad Media eran diferentes, había diferencias entre ellas, fueron evoluciones, una fue la evolución de la otra. Sin embargo, hay una característica que todas estas 3 ciudades tenían en común, y es la siguiente, y es que la población urbana durante esta primera fase de la prehistoria al año 1950 era muy escasa. Es decir, que la mayor parte de la gente en esta época seguía viviendo en el campo, seguía viviendo en el mundo rural, y las ciudades eran generalmente muy pequeñas. Había algunas excepciones, pero eran muy excepcionales. Constantinopla, que era la ciudad más grande del mundo posiblemente de la Edad Media, tenía 500.000 de habitantes, ni siquiera alcanzaba el 1.000.000 de Roma. Pero eso hablamos de casos muy excepcionales. La mayor parte de las ciudades costaba mucho alcanzar los 10.000 o los 50.000 habitantes. Eran como pueblos en la actualidad. En pocas palabras, ciudades pequeñitas. Pero algo va a cambiar muy mucho este panorama de las ciudades en esta fase primera. Y es que en el siglo XVIII va a surgir una revolución tecnológica que lo va a cambiar todo. Se va a llamar la industria, concretamente la revolución industrial, que no solamente va a revolucionar la tecnología y el sector secundario, la artesanía, sino que también va a revolucionar el mundo urbano, va a revolucionar las ciudades.
con la aparición de fábricas, enormes fábricas, donde van a ir a trabajar muchísima gente que vivía antes en el campo, se va a ir a la ciudad a trabajar, como he dicho antes. Eso va a provocar que las ciudades que antiguamente, en la época medieval, tenían murallas defensivas para evitar a las amenazas externas, van a tirar sus murallas pues para poder construir más ciudad, es decir, para poder ampliar la ciudad que había con nuevas casas. Esas casas van a ser las casas de los trabajadores de esas industrias que estaban surgiendo gracias a la revolución industrial. Comenzamos, por tanto, con la segunda fase, entre el año 1950 y 1975. En esta segunda fase hay que tener en cuenta otro elemento fundamental, y es un importante boom demográfico que va a ocurrir en las sociedades de los países desarrollados que tenían esta revolución industrial. Son los países actualmente que conocemos como países ricos, desarrollados, como pueden ser los países del norte de América o los países de Europa. Las ciudades en esta época van a comenzar a crecer mucho más todavía, gracias a este desarrollo industrial y también debido a ese aumento de la natalidad y ese boom de la natalidad en las sociedades de esta época. Había muchas oportunidades de trabajo, y esa oportunidad de trabajo daba estabilidad, daba dinero a las clases medias, y eso les permitía tener más hijos, y porque podían permitirse tener esos más hijos en las familias. Y así en esta época nos encontramos que surgieron ciudades tan grandes y espectaculares como esta. Esta es la Nueva York de los años 1950, de los años 50. Fijaos qué ciudad que estaba prácticamente colgada del cielo, con rascacielos ya en esta época. Sin embargo, a final de esta etapa, en el año 1975, ese boom demográfico que habíamos estudiado en los años 50 desaparece, acaba. Y por tanto, al acabar este boom demográfico, nos encontramos con una fase nueva, la del año 1975 hasta la actualidad. En esta fase nos encontramos que las ciudades van a alcanzar, algunas de ellas, su máxima extensión. Las ciudades van a alcanzar un nivel de desarrollo gigante, tan grande, que muchas ciudades no pueden crecer más. Como por ejemplo esta que aquí estoy enseñando, que es la ciudad de Tokio, que en la actualidad posee 37 millones de habitantes. Una auténtica monstruosidad. Es difícil que Tokio crezca más, de lo grande que es. Sin embargo, ese descenso de la natalidad que hemos estudiado a partir del año 75 va a provocar que los países desarrollados el crecimiento urbano se vaya frenando poco a poco. Pero cuidado, porque en los países desarrollados sí que se frena el crecimiento urbano, pero donde está aumentando el crecimiento urbano actualmente no es en los países desarrollados, sino en los países emergentes, como pueden ser la India o China. Bueno, chicos, después de este viaje por las diferentes etapas de desarrollo de las ciudades y de la población urbana, vamos a estudiar ahora un nuevo tipo de ciudades que están petándolo actualmente, que son las megaciudades, así como también su papel. Y claro, se aparece una palabra tan raruna como es megaciudad, que parece más bien de una película de Marvel, ¿verdad? Pues tenemos que saber qué narices es una megaciudad. Pues muy sencillo, una megaciudad es una ciudad cuya población supera los 10 millones de habitantes. ¿What? Pero vamos a ver. ¿Hay ciudades que superan los 10 millones de habitantes? Pues que si las hay, hay un porrón de ciudades que actualmente alcanzan el millón de habitantes. Y una de ellas, la más importante, se llama Tokio, con 37 millones de habitantes.
Aquí en este mapa podemos observar algunas de estas megaciudades, como puede ser Ciudad de México, que alcanza más de los 20 millones de habitantes, Gran Los Ángeles, que son Los Ángeles y todas las zonas que se encuentran alrededor, Tokio, que alcanza los 37 millones de habitantes, Nueva Delhi, Bombay, que se encuentran en la India, Sao Paulo, que se encuentra en Brasil, por supuesto Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut y Pensilvania, que es una unión de diferentes territorios, diferentes ciudades, Shanghái en China, Seúl en Corea. Es decir, que fijaos, hay un montón de nuevas megaciudades y cuidado porque están aumentando y están avanzando su número de una forma increíble debido a este proceso que se llama éxodo rural. Bueno, ya sabemos que hay un porrón de megaciudades en la actualidad, pero ¿por qué son tan importantes estas megaciudades? ¿Qué pasa? ¿Que las megaciudades son solamente motivo de preocupación por culpa del aumento de la contaminación y del ruido provocado por el tráfico en estas megaciudades? Pues no solamente son lugares donde hay una gran acumulación de contaminación, sino que también son ciudades en las que existen sedes y centros de todo tipo a nivel cultural de los más importantes del mundo. Por ejemplo, se encuentran sedes de empresas como la que vemos aquí. Esta es la sede de una de las empresas más grandes del mundo, que se encuentra muy cerquita de esa megaciudad llamada Los Ángeles, que es la sede de Apple en California. También se encuentran en las megaciudades las sedes de las bolsas de valores. La bolsa de valor es básicamente es la bolsa, ¿no?, donde se compra, se venden acciones y que son grandes centros económicos y financieros del mundo. Aquí tenemos, por ejemplo, la sede de la bolsa en Shanghái, China, aunque sin duda la bolsa más importante del mundo se encuentra en Wall Street, Nueva York, que también es otra megaciudad. También las megaciudades son las sedes del gobierno de un país. Como puede ser este de aquí, esta es la sede del gobierno de Estados Unidos, que se encuentra en Washington, que está muy cerquita también de una gran megaciudad como es Nueva York. También se encuentran las sedes de los bancos más importantes del mundo. En este caso he puesto el ejemplo del BBVA, la sede que se encuentra en Madrid. Madrid no es una megaciudad, puesto que todavía no ha alcanzado el nivel de más de 10 millones de habitantes. Pero como sigue creciendo nuestra capital al nivel que está creciendo, quizá a lo mejor no queda tan poco tiempo para que se convierta en una megaciudad. Si bien actualmente todavía no lo es. Además se encuentran las sedes de los centros de investigación y universidades más punteras del mundo. Como puede ser esta de aquí. Se llama el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que es uno de los más importantes del mundo a nivel de ingeniería, donde muchas de las grandes innovaciones tecnológicas del mundo surgen en las mentes de los científicos, investigadores y estudiantes de esta sede, de esta universidad. Y por supuesto se encuentran también en estas megaciudades importantes museos, como puede ser el caso del MoMA, que es el Museo de Arte Moderno de Nueva York, uno de los más influyentes e importantes y visitados del mundo entero. Y para finalizar, quería hablar de un tema muy interesante, que es el futuro de estas megaciudades. Y es que las megaciudades poco a poco no solamente están creciendo a unos niveles increíbles, sino que además también se están convirtiendo en smart cities. ¿Qué es una ciudad inteligente? Pues como vuestro móvil, que es un smartphone, o como vuestro reloj inteligente, un smartwatch, pues son básicamente ciudades cuyos servicios, como pueden ser el transporte público, o pueden ser el aeropuerto, o pueden ser los hospitales, está totalmente interconectado a través de Internet, de modo que podemos conocer a tiempo real cuánto tiempo le queda a mi autobús para llegar a la parada en la que me encuentro yo, o gracias a una aplicación de Internet puedo conseguir un taxi y me puede venir al lugar exactamente donde estoy yo gracias a la geolocalización. Es lo que se conoce como una Smart City y es lo que va a ser el futuro de las ciudades. La población mundial crece exponencialmente año tras año. Cada vez más gente vive en las ciudades. Esta situación nos plantea nuevos retos y obliga a buscar una nueva solución para garantizar la calidad de vida de los ciudadanos de forma sostenible. Las ciudades fueron diseñadas basándose en determinados modelos que han quedado obsoletos y ahora se ven en la urgente necesidad de prevenir el colapso. Las Smart Cities constituyen un sector emergente en el marco de los Objetivos de Sostenibilidad de la Unión Europea para 2020. Estos pretenden un ahorro energético del 20%, un 20% menos de gases de efecto invernadero y el aumento del uso de energías renovables en un 20%.
El hecho de integrar fuentes renovables de energía permite que el consumidor pueda generar también electricidad en una Smart City. Este sistema, llamado de generación distribuida, facilita, además, la integración del coche eléctrico y los sistemas de almacenamiento. Los edificios disponen de contadores inteligentes para hacer posible un consumidor más sostenible. Además, con las redes inteligentes y los sensores es posible una nueva gestión de la energía, mejorando la calidad del servicio. Pero sobre todo, se busca hacer partícipe al ciudadano como un elemento más de la Smart City. Existen ya muchas iniciativas que impulsan el crecimiento económico sostenible y la prosperidad de los ciudadanos. Disponemos de las herramientas para analizar los datos y tomar mejores decisiones, anticipándonos a los problemas. Las Smart Cities están orientadas a proporcionar servicios a los ciudadanos para facilitar y mejorar su vida, pero la categoría Smart no es duradera. Implica el compromiso de un proceso constante de mejora, con un potencial casi infinito y una meta lejana. Bien, chicos, pues con esto hemos acabado ya el punto número 2, la aparición de las megaciudades y el crecimiento del mundo urbano a lo largo de la historia. Ha sido un punto agotador porque hemos estudiado muchísimos siglos de historia súper mega comprimidos. Y además hemos estudiado el futuro y el presente de nuestras ciudades. Así que si vivís en una ciudad, podéis flipar con lo que está a punto de llegar al lugar donde vivís, puesto que no olvidéis que estas Smart Cities no se va a quedar solamente en Nueva York o en Pekín, sino que también vendrán a España sin duda, como están viniendo ya. ¿Quién no tiene una aplicación del metro para saber cuánto le falta al metro para llegar? ¿Quién no tiene una aplicación de la famosa plataforma Uber o la famosa Cabify para conseguir un coche que le lleve al aeropuerto o al hospital? Eso es parte de las Smart Cities que llegarán y que se van a imponer en todo el mundo entero. Posiblemente la vuestra sea la siguiente. Nosotros nos veremos en el siguiente vídeo sobre la morfología urbana y la jerarquía urbana mundial. Así que hasta entonces, chicos, nos vemos pronto. Hasta luego, estudiad mucho.